¿No lo estás viendo? No. Solo la primera diapositiva. Estoy compartiendo la que dice el síndrome respiratorio neonatal, es la patología respiratoria más frecuente. Sí, pero yo no la visualizo, Miss. Creo que tengo problemas con el internet. Pero, un momento. No, Miss, no se No se ve, Miss. Solamente está en la portada. No se ve la portada. La portada. Chicos, ahí ven. Sí, Miss. ¿O no? Sí, Miss. Sí se ve. ¿Quién fue que respondió lo de la placenta? Víctor. Hola. Sí, Miss, el portada. Víctor Ramírez, creo que sí. Sí, Víctor Ramírez, Víctor Ramírez. Cuéntame. Víctor Ramírez, no Víctor Castro. Hola. Castro. No, Víctor Ramírez, yo todavía no sé esas cosas. Víctor porque ya está familiarizado. Yo todavía no. Pero Simple mortal todavía. la verdad que me quedé sorprendida, Víctor. No sé, no te veo, pero bueno, excelente. ¿Quién? ¿Tú, Gabriel? Ah, es que yo te conozco como Gabriel. Es que es Víctor Gabriel y aquí está como Gabriel, así que... Claro. Muy bien, Gabriel. Sí, es que trabajo en un área de salud también. Ah, perfecto, muy bien. Está bien, te felicito. ¿Y te gusta? Y después de eso te metiste a estudiar terapia respiratoria. No, para ser exacto, estudié lo que es enfermería y ahorita estoy en terapia respiratoria, nomás que donde trabajo nos dan capacitaciones, porque tenemos mucho contacto con mujeres embarazadas y con niños, con neonatos, área de neonatos bastante. Entonces, claro, ahí ven mucho la parte obstétrica. Sí. Bueno, ahora sí, comencemos con lo respiratorio. Otra vez. Bueno, adelantemos escape aéreo, ¿sí? ¿Qué hora es? Déjenme ver. 4:18. Bien, el síndrome de escape aéreo o fuga aérea en el periodo neonatal va a ocurrir cuando el aire atraviesa la pared alveolar o de pequeños bronquiolos y este aire se va a desplazar desde el intersticio siguiendo las estructuras broncoalveolares hacia el hilio mediastínico. Nosotros como síndrome de fuga de aire podemos tener enfisema intersticial, podemos tener neumomediastino, neumopericardio, neumotórax, neumoperitoneo, enfisema subcutáneo y embolia aérea. De todos estos, el que en los neonatos lo que vemos frecuentemente es el neumotórax, el neumomediastino también lo vemos frecuentemente, el enfisema intersticial, que generalmente lo vemos cuando hay aumento, cuando usan mucho volumen y mucha presión en el respirador, en el ventilador mecánico. Ni embolia aérea, por suerte no se ve, ¿sí? Más neumomediastino, neumotórax y enfisema intersticial. Bueno, acá tenemos que el neumotórax espontáneo se ve en el 1 al 2% de los pacientes, generalmente en el 11% de los prematuros hospitalizados. Uno de los factores de riesgo es pacientes que se encuentran ventilados, en ellos podemos ver con mayor frecuencia, en un 30-40%, y en el 10.3% de aquellos pacientes que están utilizando CPAP. ¿Sí? Lo vemos, tenemos como factores de riesgo la ventilación mecánica invasiva, sobre todo cuando usamos presiones un poco elevadas, una presión inspiratoria mayor de 20, con un tiempo mayor de 0,5, y esto puede generar en algún momento fuga de aire.
El tema de que los pacientes sean prematuros y que sean de bajo peso también se ha asociado como un factor de riesgo para tener fuga de aire. El sexo masculino, el síndrome de aspiración meconial, el síndrome de dificultad respiratoria, nacer con un Apgar bajo, o que haya presencia de bulitas subpleurales, es decir, de acúmulos de aire justamente en la parte que está debajo de la pleura visceral. Eso también es un factor de riesgo. Al nacimiento, si el paciente necesita maniobra de RCP o tiene hipoplasia pulmonar, está también descrito dentro de factores de riesgo. Las causas más comunes, procesos hemobstructivos que permiten entrada de aire a la vía aérea, ¿sí? Pero que no dejan que el aire salga, como secreciones, síndrome de aspiración de líquido meconial, exudados, sobredesarrollo de una porción del pulmón, como en el caso del enfisema unilobar idiopático, ¿sí? No hemos hablado todavía de malformaciones congénitas pulmonares, pero ahí vamos a hablar de enfisema, ¿sí? Después, sobre expansión de un segmento pulmonar para compensar la pérdida del aire del otro segmento, presión o volúmenes excesivos administrados mediante una bolsa de presión positiva o con ventilación mecánica. Después, hablando del neumotórax, ¿qué es? Es la presencia de aire libre en el espacio que queda entre la pleura visceral y la pleura parietal, ¿sí? Entonces, ustedes saben que en ese espacio no tiene que haber por ningún motivo aire, que lo que tenemos que tener ahí en ese espacio es el líquido que permite el deslizamiento de una capa sobre la otra, ¿sí? Entonces, tenemos que el neumotórax se da de forma progresiva, que en estos pacientes vamos a ver signos de dificultad respiratoria, palidez, vamos a ver cianosis, vamos a ver hipoxemia. Acá, bueno, como segundo punto dice deterioro respiratorio brusco, aumento de requerimiento de oxígeno por el tema de la hipoxemia. En algunos casos va a haber deterioro ventilatorio y deterioro de gasometría. Cuando el neumotórax deja tensión, ¿sí? Es decir, cuando hay un colapso brusco del pulmón ipsilateral, el neumotórax es severo y comprime las estructuras cardiovasculares, el paciente va a presentar cianosis aguda, severa, con compromiso hemodinámico, va a tener bradicardia, la presión se le va a bajar, va a tener hipotensión y deterioro de la perfusión y puede morirse, ¿sí? Acuérdense que el neumotórax siempre está asociado a telectasia. ¿Por qué? Porque el pulmón es tipo como un globito que se colapsa y se expande, y en este caso, como el espacio pleural se expande, el pulmón no le queda otra opción que colapsarse, ¿sí? Por aumento del espacio pleural. O sea, aquí la atelectasia sería por esta causa, ¿no? No por tapón de moco, por cuerpo extraño, por adenomegalia, no, sino que por aumento del espacio pleural. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Además de las manifestaciones clínicas que ya mencioné previamente, el paciente que tiene neumotórax puede tener asimetría del tórax, del lado en que está la fuga, o sea, del lado que está el neumotórax, es como que vamos a ver que está en tonel, como que si uno mira el tórax de frente va a haber un hemitórax más abombado que el otro, ¿no? Va a haber asimetría. Si hacemos percusión, va a haber timpanismo. Si ocultamos a ese paciente, no va a entrar el aire, va a haber hipoventilación y va a haber un deterioro súbito de las manifestaciones clínicas. Después, en cuanto a las técnicas diagnósticas, la transiluminación va a ser positiva en la radiografía. Generalmente nosotros diagnosticamos a estos pacientes con radiografía, ¿sí? Vamos a ver un pulmón hiperlúcido, como les decía previamente, el pulmón va a estar atelectasiado, o sea, me refiero a pulmón hiperlúcido porque el hemitórax va a ser hiperlúcido, ¿sí? Pero acuérdense que eso que estamos viendo no es pulmón, sino la pleura que está llena de aire. Atelectasia, vamos a ver que
se colapsa el pulmón y el desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. Haber abombamiento de los espacios intercostales, es el aplanamiento de los diafragmas, ¿sí? Perdón, chicos, un ratito. Mateo. Perdón, chicos. Bueno, entonces vamos a ver en las radiografías también aplanamiento del diafragma y aumento de los espacios intercostales, ¿sí? Cuando un neonato está en ventilación mecánica, podemos ver deterioro súbito, disminución de la compliance, de la elasticidad, disminución de la frecuencia cardíaca, de la presión, de la frecuencia respiratoria, los pulsos van a ser amplios, y puede tener un paro, es decir, un arresto cardíaco, ¿sí? Bueno. Allí vemos la radiografía neumotórax. En cuanto al tratamiento, esto va a depender del grado del neumotórax. Si es menor al 15%, en algunas ocasiones solamente se observa, en otras ocasiones se puede colocar oxígeno al 100% para que haya reabsorción del aire, o sea, por diferencia de presión, ¿sí? Se reabsorbe ese aire que está de más en el espacio pleural. Si es mayor del 30%, probablemente puede requerir un drenaje, que se puede hacer inicialmente con una aguja con toracocentesis, o sea, se conecta la aguja a la jeringa, nosotros conectamos la aguja en el espacio pleural y aspiramos con la jeringa el aire y sellamos. O sea, puede ser solo así cuando no es tan severo, y cuando es severo hay que colocar un tubo de avenamiento pleural que esté conectado a un sello de agua para poder drenar el neumotórax, ¿sí? Si el neumotórax es recurrente, hay que fijarse bien que no haya, o sea, que no persista la fuga de aire, que no haya una fístula, ¿sí? Broncopleural, y que por esa razón el aire se esté escapando y no resuelva el neumotórax. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, porque en el tubo vamos a ver tipo como que burbujea, ¿sí? Oscila, pero también burbujea en la parte del pleurebac. Entonces, en ese caso, nosotros podemos decir que ese paciente tiene una fístula y, bueno, el cirujano tiene que evaluarlo para ver si necesita algún tipo de cirugía en el cual es como que tapan el defecto que está haciendo que el pulmón siga fugando, ¿sí? Bien. Bueno, en cuanto al enfisema pulmonar intersticial, es un escape aéreo en el intersticio pulmonar. Ustedes se acuerdan de la anatomía, que el pulmón tiene, bueno, los alvéolos, los vasos sanguíneos, y allí hay tejido conectivo, ¿sí? Que está formado por fibras elásticas, colágenas, bueno, todo eso se denomina intersticio pulmonar. Ahí hay linfáticos o circulación venosa, y bueno, en el momento en que hay un escape de aire, que el aire en vez de irse al espacio pleural se queda en este intersticio, ¿sí? Nosotros vamos a ver que el paciente va a tener dificultad respiratoria, va a tener alteraciones a nivel radiológicos, va a haber imágenes tipo como quistes, ¿sí? En ambos pulmones o en uno, puede ser, dependiendo si está afectando a ambos o a uno, y esto va a ser, bueno, va a ser, claro, localizado o difuso, y en ciertas ocasiones este enfisema pulmonar intersticial se puede asociar a neumotórax, ¿sí? Esto aquí ocurre usualmente en aquellos pacientes que son muy pequeñitos y que tienen mayor grado de inmadurez del pulmón y que están, o sea, yo en la mayoría de los casos siempre lo he visto en aquellos pacientes que están en ventilación mecánica.
¿sí? El tratamiento generalmente es conservador, si están en ventilación, tratar de bajar parámetros, de tener lo mínimo que se pueda para poder tener bien al paciente. Hay que ponerlo en posición de cúbito lateral sobre el lado afecto. Y bueno, esto de la lobectomía está como parte del tratamiento, pero la verdad es que en todos los pacientes nunca se ha llegado a eso, a no ser que haya un quiste, que se formen imágenes quísticas bastante grandes y que no se resuelvan. Pero generalmente nunca he visto que llegan hasta ese punto. Acá hay una imagen, estas áreas como más hiperlúcidas que ustedes ven allí, estas son las áreas enfisematosas, ¿sí? Las áreas de enfisema pulmonar intersticial. Generalmente se reabsorben solas. Bien. En cuanto al neumomediastino, es la fuga de aire o la presencia de aire en el espacio mediastinal, ¿sí? Esta puede presentarse espontáneamente en los neonatos, que por ahí son sanos, no tienen otra cosa, pero también puede ocurrir de forma espontánea en niños que son prematuros y que tienen síndrome de estrés respiratorio, y puede aparecer como consecuencia de maniobras de reanimación neonatal o también lo que ya les he dicho antes, como manejo, o sea, secundario al manejo del paciente con ventilación mecánica o con AMPU, ¿sí? Para su resolución, ¿se acuerdan que yo les había dicho que cuando el neumotórax era leve podíamos usar oxígeno con concentraciones de una FIO al 100%? Lo mismo podemos hacer en caso de un neumomediastino. Una de las indicaciones es colocar oxígeno con una mascarita al 100% o usar oxígeno con una FIO al 100% por periodos breves, máximo 24 a 48 horas, y eso se resuelve. El neumopericardio es atrapamiento de aire o presencia de aire en la cavidad pericárdica, se origina a partir del neumomediastino o de un neumotórax, ¿sí? Es de rápida evolución y es grave porque hace que el paciente no tenga una buena función cardíaca, es decir, haya un taponamiento cardíaco y puede llevar al paciente a muerte si esto no se resuelve de inmediato. Se presenta así como que muy severamente y abruptamente un deterioro hemodinámico, respiratorio, el paciente tiene bradicardia, hipotensión, cianosis, los ruidos cardíacos se apagan, ¿sí? Y los voltajes del electrocardiograma están disminuidos. Cuando nosotros vemos que el paciente está con un neumopericardio o que ya tenía un neumotórax y que de repente hace todo esto y sospechamos que está en taponamiento, es necesario hacer una pericardiocentesis, ¿sí? Bien. Así se ve en las radiografías del neumopericardio, ¿sí? Se confunde en ciertas ocasiones con el neumomediastino. Bien. A ver, el enfisema subcutáneo realmente es más raro en los neonatos. Yo realmente no he visto en neonatos enfisema subcutáneo, más en chicos más grandes. Por ejemplo, ahora mismo tengo hay una paciente internada que tiene enfisema subcutáneo en el cuello, en los brazos, en la parte anterior del tórax, ¿sí? Nosotros, cuando hacemos el examen físico de estos pacientes, bueno, es la presencia de aire en el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Ese sería el concepto. Y ¿cómo diagnosticarlo? Cuando nosotros le tocamos el brazo o el cuello a estos pacientes o donde está localizado el enfisema subcutáneo, vamos a palpar crepitaciones debajo de la piel, ¿sí? Y con eso ya tenemos el diagnóstico. Después, si hacemos una radiografía de tórax, vamos a ver que el plano más superficial, está todo negrito. O sea, es como áreas que son súper negras, llenas de aire, en donde esté localizado, ¿sí? Si está en el cuello, si está en el brazo, en el tórax. O sea, vamos a ver en la parte superficial las áreas así como que bien hiperlúcidas. No tiene repercusión clínica. Lo que sí les puedo decir es que los pacientes se quejan mucho de dolor, ¿sí?
Bueno, esta parte que dice confirmación radiológica ya les dije, que realmente con la clínica y con la palpación uno puede decir que hay un enfisema subcutáneo, pero para confirmarlo lo confirmamos con una radiografía. Y bueno, el manejo básicamente es observación y si el paciente está en ventilación mecánica, bajar los parámetros a lo mínimo que se pueda. El neumoperitoneo es aire en la cavidad abdominal que proviene de un escape de aire, como ya hemos hablado, puede ser de un neumotórax, que es lo más frecuente. Este neumoperitoneo es de todos los que dije inicialmente, es el menos frecuente, es decir, es infrecuente y no tiene clínicamente un significado, digamos, que valga la pena extendernos en esto, ¿no? El diagnóstico a veces es incidental en una radiografía de abdomen y a veces lo que sí tenemos que ver es que no se haya roto un intestino o que no se haya roto el estómago para hacer el diagnóstico diferencial. El tratamiento es observación y ocasionalmente drenaje. Nosotros, si vemos un paciente que tiene un neumotórax, si vemos una placa similar a esta, es decir, aire acá en el peritoneo, pero cerquita del diafragma, nosotros decimos, bueno, es un neumoperitoneo, pero si es un niño que de repente comienza con distensión abdominal, a estar irritable, hace apneas y todo, bueno, ahí ya tenemos que pensar que es un paciente que tiene alguna ruptura de un órgano hueco a nivel abdominal. Entonces tenemos que estar pendientes de todo esto. Bueno, la embolia aérea pulmonar es muy rara, yo la verdad es que nunca he visto, pero es de forma rara, pero muy grave de escape aéreo. Se da en aquellos pacientes que tienen altas presiones ventilatorias y ellos pueden presentar cianosis abrupto y colapso hemodinámico. La verdad es que si yo les mentiría si les digo que yo nunca he visto un paciente con un embolismo aéreo a nivel pulmonar, ¿sí? Bueno, complicaciones, procesos neumónicos concomitantes, complicaciones cardiovasculares, trastornos del ritmo, hipotensión, isquemia miocárdica, datos hemodinámicos de bajo gasto, fístulas broncopleurales, lo que yo les hablaba del neumotórax, toxicidad por oxígeno, tienen mayor predisposición a hacer displasia broncopulmonar e hiperreactividad bronquial. Sí, pueden haber secuelas neurológicas permanentes en caso de paros, por ejemplo, hemorragia intracraneal y bueno, y llegar al paro cardiorrespiratorio. Esto es como un círculo, se hace un paro, pueden haber secuelas neurológicas y puede haber hemorragia intracraneal, ¿sí? Y bueno, las recomendaciones, minimizar las presiones, acortar los tiempos, reducir la presión, elevar la frecuencia del ciclado. La enfermedad intersticial pulmonar obliga de manejo ventilatorio vigoroso y aumentar las presiones, pero siempre tenemos que ver que haya un equilibrio, ¿sí? Está bueno colocar corticoides para desinflamar, punciones evacuadoras, cirugía cuando es necesaria. Y bueno, cuando hay un neumotórax persistente, es lo que yo creo que también habíamos hablado de esto, es necesario operar al paciente y ponerle un sello de fibrina en donde está el defecto, ¿sí? En donde está la alteración. Bueno, chicos, el próximo grupo, ¿a quién le toca exponer? Ya le veo. Doctora, subir estas diapositivas a la plataforma. Tendría que decirle a alguno de los chicos que las pase, porque El compañero Justin dice que él puede. Sí, yo sé que Justin me dijo que él podía, pero ni siquiera de fibrosis quística se les he pasado. Déjame, que Le tenga... toca al grupo de Cáceres, Miss. Bien, entonces ellos tendrían que... Cáceres, Delgado, Veintimilla y Claro Reina. Ok. Entonces con ellos terminamos.
Hasta, a ver, la próxima clase, Falta mi grupo. Tú eres después, tú eres el último grupo del primer parcial. porque el examen, ¿cuándo es? Falta todavía unas semanas más, Miss. Del 17 al 22. Sí alcanzamos, Miss, Del 16. aparentemente. Déjeme ver el calendario, déjeme ver. 17 cae viernes, sí alcanzamos, Miss. 2 exposiciones más quedan todavía. Bien, entonces el próximo grupo habla de síndrome de aspiración de meconio, ¿sí? ¿Y el Y próximo? displasia broncopulmonar. Emma, displasia broncopulmonar. O sea, el que viene, el próximo grupo, el del Es del meconio. síndrome de aspiración de meconio. Y el que viene la semana siguiente, displasia broncopulmonar, que se supone que ya todos tienen que saber. Hasta iba a ser el examen, ¿verdad? Hasta ahí es el examen. Sí. Y después ya comenzamos, Dios mediante, con el resto del sílabus. Neumonía ventilación mecánica, malformaciones congénitas, secuela pulmonar, hipertensión pulmonar, oxigenoterapia. Bueno, y después los otros grupos de exposición ya están armados, Víctor. Sí, del segundo parcial ya está. Ya están, ok, perfecto. Bien. Chicos, hasta ¿Cuántos temas son, Víctor? Mandé. ¿Cuántos temas son en total hasta después de 2 semanas para el examen? Primero fue tu grupo, después fue 1, 2, 3, hay como 5, 7 temas creo que son, porque la mía ha puesto otro. hay clases que yo les he dado, chicos, todo entra, ¿sí? Ajá, por eso, más lo de la mía son como 7, 8 temas. Doctora, ¿y no le podemos hacer unas preguntas para poder darle? Porque como que estudiar todas esas diapositivas. O sea, porque de un grupo son como 41 diapositivas, de mi grupo también son como 40 y así sucesivamente. No sé si le podamos presentar un banco de preguntas. A mí O me seleccionar quiero estudiar todo. los temas, no sé, unos 5 temas para poder estudiar basado solamente en eso. Digo yo, no sé si todos opinan lo mismo. ¿Cómo 5 temas? Sí hemos visto un montón, Carlos. Por eso, Con el tema- son como 8, sino Son que 8 o temas sea, en total. se puede seleccionar como que los 5 o 6 más importantes o no sé, o algo así. No, todos son importantes. ¿Cómo no van a estudiar algunos temas y otros sí? Entonces no doy clase, pues. No, eso sí que no. Nunca me han dicho esto. La primera vez en mi vida que escucho, Carlos, esto. No, o sea, de los 8 temas, no sé, podemos hacer preguntas. Digo yo, no sé si es que se puede. Porque realmente son algunas diapositivas. O sea, ya sé que estamos en casa y todo. Más que todo, mi factor tiempo también me dificulta porque no... Escúchame, Carlos, yo creo que van a salir más mal si ustedes hacen las preguntas que si yo... Es verdad, mi, porque es un relajo, porque no entregan a tiempo, que porque están mal estructuradas y todas esas Preguntas cosas. mal hechas. A mí, Ajá. yo pensaba que Sí, en ya el hemos pasado por eso, ya mejor. Es mucho problema. yo di clase, me plantearon lo mismo que tú estás planteando. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Y fue un desastre total. No sabían qué preguntas habían hecho los compañeros, esas preguntas estaban mal hechas, al final tuve que hacerlas yo nuevamente. Era todo un desastre, se repetían las preguntas. Tú ya me conoces, ya has visto conmigo neumología 1. O sea, yo creo que aquella persona que me conoce sabe que es mejor que yo haga las preguntas que ustedes las hagan. O sea, Doctora, pero solo va a sacar bueno, de eso las sí es verdad. diapositivas. Es que más que todo, no sé cómo vaya a ser el tema de la plataforma, cómo va a ser el examen. la La plataforma. Hoy tengo la charla, por eso yo quería igual terminar no tan tarde con ustedes, porque hoy tengo la charla de las evaluaciones por medio de la plataforma. La plataforma, de lo que yo me acuerdo que me enseñaron la vez pasada, hay 2 formas de hacer preguntas. Es múltiple choice, es decir, A, B, C, D, y la otra es verdadero o falso. No hay otras opciones. Entonces, lo que sí es el tiempo, porque si, por ejemplo, ustedes se pueden reunir, pueden hacer cualquier cosa, se pueden reunir entre 5 a dar el examen, o sea, y yo no voy a estar viendo, ¿me entienden?
¿sí? O pueden estar con el celular y decirse, a ver, estar con la computadora y con el celular al mismo tiempo. Así que, o sea, yo creo que hay un montón, así como existe la regla, existe la trampa. Miss, disculpe. Miss, disculpe una pregunta. Sí, dime. Los grupos o sea, los grupos ya, somos nosotros mismos, ¿verdad? O usted los armaba. No. ¿Qué grupos? No entiendo. O sea, los grupos por exposición. Ya, en teoría, Víctor me dijo ya estaban armados. Sí, ya están armados. ¿Pero que por lista o qué? No. En la primera clase, yo les dije quién quería poner. Y nadie alzó la mano, nadie me dijo yo. Ah, ya listo, ya me acordé. Ok. Ya. Tu duda ha sido Ok, despejada, gracias, Cristian. Ya, eso es. Ok, no, yo Doctora, entonces las preguntas usted las sacará de las diapositivas mismas. Mira, básicamente las preguntas es las cosas que yo refuerzo que yo hago. Si ustedes ven que yo les digo, por ejemplo, que yo les digo, a ver, chicos, por ejemplo, ¿en qué fase embrionaria se forma el surfactante? Y que yo les digo eso y les repito, entonces ustedes estén... ¿En qué etapa, mis disculpas? ¿En qué fase? Vaya, léalo. ¿Ya qué dijo para anotarla? Vaya, léalo. Ya tienen que saberlo. Sí, entonces, ese tipo de cosas es lo que yo pregunto. No sé si se han dado cuenta, o sea que nunca pregunto cosas rebuscadas ni cosas que no tendrían por qué saber. Por ejemplo, les puedo preguntar, Anoten. la enfermedad de membrana hialina es... Ya, y allí les pongo síndrome, se denomina también síndrome de estrés respiratorio tipo 1, síndrome de estrés respiratorio tipo 2, es el aire en la cavidad pleural, es aire, o sea, ya, pues si no saben eso, o sea, son preguntas muy básicas, ¿me entienden? O sea, yo no lo puedo... Es tipo 1. ¿Cómo? Síndrome de estrés respiratorio tipo 1. Claro, pero no... Ya tengo un punto. Bueno, a lo que me refiero... No te la va a poner, Vicky. Es que No te la va a o poner. sea, las preguntas van a ser tipo así, no voy a tomar nada rebuscado, eso ténganlo por seguro, ¿sí? Verá que está grabado, mi. Y sí, no tengo problema. Bueno, si es así ya. Sí, pues, No está grabado. No tengo problema, pero pregunten a los chicos de la vez pasada, no, la verdad es que el grupo pasado todos salieron bien, no, sí es verdad, los exámenes con ustedes son fáciles, no son tan rebuscadas las preguntas ni nada de eso. Entonces es algo de lo que usted explica, es lo que usted toma. Estamos traumados porque algunos docentes nos salen con unas preguntas al final en el examen que como que nada que ver. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad, doctora. Creo que esa es la inconformidad de todos, ¿no? De sentir cómo va a ser el método de calificación. Pero tú me conoces a mí, pues. Claro, nosotros sí la conocemos. Nosotros sabemos cómo hace usted sus lecciones y todo eso, los exámenes y todo eso. Entonces ya sabes que no es nada difícil, o sea que realmente es lo que yo digo y más, o sea, si alcanzo a tomar lección oral, mejor, porque las preguntas de la lección son las que tomo en el examen. Ajá, por lo regular sí, salen 2 o 3 preguntas en el examen. Sí, y son 4. Sí, ajá, la verdad que sí. A veces salen ser 5 con la lección cuando no la suele tomar escrita, pero eso ya es un punto adicional al... Ajá. Miss. Por supuesto, sí, puedo enviar el enlace. Sí, Cristian. Doctora, ¿usted cree que puedo hacer grupo con Planta y yo? Compañera. Pero ya no... Eso es lo que iba a hablar yo. Yo iba a hablar de eso. Yo quiero hablar respecto a eso de los grupos de exposición. ¿Quién me habla? ¿Quién habla? Coimbra. Ah, ya. Lo que pasa es que tengo un inconveniente. Yo estoy en el segundo grupo del segundo parcial, ¿verdad? Yo y dije soy la única de este grupo. Yo creo que hablé con el presidente de eso. O sea,
Yo te dije, Coimbra, que tú en el transcurso vayas buscando personas para que expongan contigo. Lo que pasa es que yo no conozco a nadie de este grupo. Pero aquí en la grupo clase, no mira, conozco a nadie. Cristel quiere exponer con Planta y con otra persona más, y ahí tienes tu grupo ya. O sea, porque son los que conozco más. O sea, pocas personas también, pero ya, pues, si no, Eso es puedo lo que ser yo también iba a con decir. ella. Por Con ejemplo, ella y con Planta también, que no tiene grupo, que no escúchenme. tenga también. Planta Escúchame. nunca ha tenido grupo para exposición. Por ejemplo, ya tengo el grupo 1 del segundo parcial, hay 3 personas, dependiendo de los temas. Con Víctor, ¿sí? Es que, doctora, o sea, es un poco complicado porque así no es como nuestro grupo ya, entonces, ya pues, no, es como que, igual nosotros tenemos que buscar ya, pero si Coimbra, no está sola ella, yo creo que podemos hacer con ella, porque igual creo que es conveniente. Sí, yo no tengo problema. Es por afinidad. No sé, pues a ver Cristian, qué dice es por Coimbra. afinidad. El problema es que no hay tema, ¿o sí? ¿Cómo no hay problema? Por mí Temas no hay sí hay. problema. Entre Sí, más sí hay. haya, compañeros en el grupo, pues mejor. No, para mí- A ver. Se le silenció el micrófono. Se le ha desactivado el audio, doctor. Espérense un segundo. Víctor, yo te hago una consulta. ¿Los grupos del próximo parcial están todos armados o no? No le entendí bien, mi. Si hay grupos del segundo parcial armados, ya dice. ¿Están todos armados o no? Yo, por ejemplo, a las personas que le faltaban integrantes, que hay, por ejemplo, hay grupos de 3 personas. En el caso de Coimbra, yo le hablé a ella y le dije que busque personas. A ver, escúchame. Trata de, por favor, organizar. ¿Sí? Tú los conoces a todos porque tomas la lista, más que yo no los conozco. ¿Sí? Entonces, todas las personas que quieren exponer, incluyelas en el grupo, porque temas hay bastante. Sí. Todos los temas del segundo parcial. Señores, por favor, apaguen el micrófono que la doctora está hablando. Tengan un poquito más de respeto. Miss, ¿puedo decir algo? Sí, Lucía, di. Es que Víctor, o sea, había hecho un Word donde había puesto lo que iban a hacer para el parcial 1 y para el parcial 2 grupos, pero de ahí hubieron otras personas como mi grupo que mandamos y él dijo, ok, los que no están aquí en el Word van a dar casos clínicos. Ok, sí, también. Miren, chicos. Eso dijo la doctora, eso dijo usted, doctora, que no alcanzan temas, son casos clínicos que van a exponer. Sí, es verdad, pero después no sé quién dijo que casos clínicos no, entonces yo dije, bueno, yo no me voy a hacer lío con ustedes, el que no ha expuesto va a contestar una pregunta más tal vez en el examen o se lo tomo oral, o sea, eso no hay ningún problema. Sí, le tomo una pregunta oral, por ejemplo, a ver, digamos que Gabriel no expuso. Y yo le digo, ahora, ¿sabes qué, Gabriel? Cuéntame qué es el neumotórax. Ya. Entonces, él me dice, es la presencia de aire en el espacio pleural y ya tiene el punto. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, las preguntas de la lección no son rebuscadas. No. El que no alcanza a exponer... yo la próxima clase probablemente les tome lección a los que ya veo que no alcancen a exponer, ¿sí? Y en el segundo parcial te tomaré a ti, Víctor, a Génesis, a Gabriel, a todos los que no expongan en el segundo parcial, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, me está bien. Y el que no expone ni en el primero ni en el segundo, les tomaré en el primero y en el segundo, pero las preguntas son fáciles, no son difíciles, no son complicadas. Entonces, Es mejor esperarlo. No, sígame. Hola. We are heroes tonight.